Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Guerrero. Hago parte del seminario de categorías del análisis geográfico. Eh, Me corresponde pues exponer uno de los capítulos del libro El lugar de la geografía de Tim Unwin. Eh, Específicamente es el número 7, el capítulo 7, que se llama La ciencia crítica y la sociedad, el interés del geógrafo. Uno podría decir que el objetivo fundamental del autor en este capítulo es esbozar a grandes rasgos los principales debates de la geografía crítica, tal y como él la entiende, tal y como él pues trata de hacer una síntesis teórico-metodológica de toda esta escuela de pensamiento geográfico. Y quisiera primero referirme a algunos elementos. El libro de Unwin, que es de El lugar de la geografía, es del año 1992. Yo creo que eso supone un primer elemento de consideración. Pues como todos ustedes saben, justamente en la década de los años 90, pues hay un parteaguas importante desde el punto de vista de las condiciones históricas y políticas en las que se desarrolla no solamente la geografía, sino el conjunto de la ciencia, todos los análisis, sin duda pues la caída de la Unión Soviética y todo este proceso de reorganización a nivel mundial, pues también tiene una influencia muy importante en la manera como se produce el conocimiento. Entonces, me llamó profundamente la atención todas estas apreciaciones de orden teórico que hace el autor sobre la escuela de la geografía crítica o de la geografía radical. eh, pues procederé a hacer algunas anotaciones. Primero, tratando de exponerles de la manera más detallada posible lo que el autor comenta, y al final haré algunas consideraciones críticas, algunos elementos que me parece que es importante señalar. Entonces, bueno, Onwin arranca todo este capítulo haciendo una contextualización teórica de la producción académica de la geografía crítica, y ahí hay un primer elemento que vale la pena resaltar, y es que se, digamos, enfoca particularmente en la producción en los Estados Unidos. Es decir, todo el ascenso de la movilización social, particularmente frente a la reivindicación por los derechos civiles, a la conformación de guetos en las grandes ciudades de los Estados Unidos, ese momento tan intenso de la disputa social en Estados Unidos hacia los años 60, lo ubica él como uno de los grandes escenarios para la producción académica de la geografía crítica en el país norteamericano. Otro de los elementos pues, va a ser la intensificación de la intervención norteamericana en países como Vietnam, que eso pues va a generar, va, digamos, servir como incubadora para una nueva generación de geógrafos que plantean el problema de las relaciones capitalistas y un examen crítico justamente del tipo de relaciones que fundamentan esa sociedad capitalista. Entonces hay un elemento que es de la mayor importancia en la medida en que pues en todos los países o en la mayoría de países capitalistas, en Estados Unidos, en Francia, en Inglaterra, en Italia, pues hay expresiones muy importantes de esta lucha social que va promoviendo en todos los campos, incluyendo en la geografía, estos escenarios de reflexión crítica sobre las contradicciones del capitalismo. Entonces, digamos que ese es el primer elemento de contextualización. Ya luego él habla de que en los años 80 justamente todo este elemento de la crisis económica mundial que se experimenta por la devaluación del dólar, todos los fenómenos alrededor del petróleo, también tiene una incidencia profunda en la vida académica, con algo que él interpreta como una especie de adecuación o de desdibujamiento del componente crítico de esta corriente de pensamiento geográfico. Es decir, y esta es la hipótesis que él plantea, en la medida en que la crisis económica va desfinanciando la educación superior, se va profundizando también estas tesis sobre la productividad del conocimiento científico universitario. Es decir, se requiere que el conocimiento producido en las universidades tenga un carácter útil desde el punto de vista de la producción, desde el punto de vista de la economía, y eso va haciendo que toda esta nueva generación que se ha venido desarrollando desde los años 60, pues se plantea incluso un dilema existencial frente a sus propias condiciones de desarrollo profesional, porque no pueden sostener un discurso tan beligerante y por lo tanto tienen que irse adecuando a esas estructuras institucionales que cada vez son más pocas, que tienen más control por parte de las empresas y del Estado y que son menos tolerantes a este tipo de prácticas que desde la geografía pues cuestionan o critican todo el status quo. Entonces ahí él marca hacia los años 80 este momento de ruptura, de desdibujamiento del componente crítico de estas geografías emergentes desde los años 60. Entonces, ahí tenemos un primer elemento de contextualización. El segundo gran tema que él aborda es justamente sobre el sentido
de esos orígenes de la geografía radical, ¿no? De su componente crítico. Y nos aporta un significado, nos aporta una definición de lo que es la geografía radical, como, digamos, toda esta corriente de pensamiento que trata de identificar las formas espaciales de las contradicciones propias de las relaciones de producción capitalista. Es decir, hay unas dimensiones que el mismo Marx, desde sus estudios en el Capital, en el conjunto de la crítica de la economía política, ya deja ver algunos trazos sobre la espacialidad de las relaciones de producción capitalista, sobre las formas de transición desde modos de producción precapitalistas, particularmente en Europa, la concentración urbana, la manera como el nivel de desarrollo técnico de los medios de trabajo y los medios de producción pues va transformando también el espacio y va configurando una espacialidad de la acumulación capitalista, ¿no? Estos ya son elementos que de manera muy embrionaria el propio Marx había señalado desde su obra fundamental, que es la crítica a la economía política, El Capital, publicada en 1867. Es decir, ya todos estos elementos comienzan a ser hacia los años 60 articulados, recogidos por una generación liderada por geógrafos como David Harvey, como Bunch, digamos que fueron teóricos que lideraron este proceso de abrir una alternativa teórica que permitiera interpretar las contradicciones del capitalismo, particularmente en Estados Unidos, y eso, digamos, va sentando las bases de la geografía radical en ese país. Por un lado, pues Harvey va a marcar un ejercicio de liderazgo, de vanguardia, digamos, que va a marcar unas trazas teórico-metodológicas importantes hasta el día de hoy, y por el otro lado, Bunch va a tener un papel importante en la medida en que va a estructurar los primeros nodos institucionales para la geografía crítica, ¿no? Es hacia esos años de finales de los 60, de comienzos de los 70, donde, por ejemplo, aparece la primera publicación de la revista Antipode, que justamente trata de congregar, de darle orden pues, a toda esta producción de la geografía radical. Es decir, ahí en ese momento, hasta hablamos de los años 70, todavía hay un nexo verificable muy fuerte entre el componente crítico de esta corriente de pensamiento geográfico y el marxismo. De una u otra forma, hablar de geografía crítica era hablar de una geografía que recogía los postulados teóricos y metodológicos del marxismo que pues el autor de este capítulo que estoy comentándoles trata de esbozar a grandes rasgos, ¿no? Lo que él entiende es pues los aportes del marxismo a la geografía, que tienen que ver justamente con por ejemplo, la transición histórica entre modos de producción, esta idea de los efectos pues, de la acumulación de capital desde los grandes centros capitalistas europeos hacia la periferia, la relación alrededor del imperialismo, del colonialismo, que va a ser fundamental para entender esa nueva especialidad capitalista y su vocación intercontinental mundial. El segundo componente, el contexto urbano, es decir, cómo hay una vocación de las relaciones de producción capitalistas por desarrollar centros urbanos que son sustancialmente distintos a los que había heredado del feudalismo desde modos de producción anteriores. Entonces hay una reflexión sobre el contexto urbano. La tercera gran línea de análisis teórico que le aporta el marxismo a la geografía tiene que ver con los procesos de reestructuración económica y los efectos que tiene sobre la desigualdad social. Básicamente, cómo todo este, digamos, diseño alrededor de la división social del trabajo en ciertas escalas transforma la distribución social de la población, de los trabajadores, y cómo eso termina profundizando unas situaciones de desigualdad social. Y el cuarto, ya en el ámbito regional, que es una línea de estudio que, según el autor, pues, se viene desarrollando desde mediados de los años 80, genera un análisis, una mirada por los problemas del desequilibrio regional. Entonces, ahí tenemos esos cuatro grandes componentes de lo que, según nuestro autor, son los aportes de Marx a la geografía en general y cómo eso pues, le va dando nuevos contenidos a la geografía radical que ya desde Estados Unidos habían venido desarrollándose, ¿no? Con un componente que obviamente es central, es uno de los principios más caros para el marxismo, y es que la teoría tiene que ser el fundamento, digamos que desde el conocimiento aporte instrumentos para la lucha social. Es decir, hay una perspectiva que desde lo filosófico, desde lo metodológico, insiste en la necesidad de que la teoría sea un instrumento de la lucha política de los pueblos, ¿no? Es decir, el marxismo y a través suyo la geografía radical aportan esta dirección
analizando pues justamente las implicaciones que desde el punto de vista del espacio, de las relaciones espaciales, de las relaciones de producción, se van, digamos, aportando en este componente de la lucha de clases. Ahora, volvemos, y ya este es el tercer componente, que con esto cierra el capítulo, y es que justamente desde los años 80, en lo que, digamos, la tesis del autor básicamente tiene que ver, yo sí siento que hay un posicionamiento político del autor sobre las causas que marcan el debilitamiento de la influencia de Marx dentro de la geografía radical, ¿no? Y es que a partir de los años 80, la expansión material del capitalismo, básicamente él habla que todo eso que conocemos hoy en día como la agenda neoliberal con Margaret Thatcher, con Ronald Reagan, pues de una u otra forma afianza el capitalismo como modo de producción dominante, y eso va a tener unas consecuencias ideológicas que ya las he explicado al principio, pero también pues todo el colapso geopolítico que implicó la caída del bloque soviético, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues va a afianzar el dominio de la geografía y va a contrarrestar, o de las líneas hegemónicas dentro de la geografía, y va a contrarrestar la influencia pues que pudiera tener el marxismo en esta construcción de la geografía radical, ¿no? Entonces, ya a partir de mediados de los 80, el autor enumera una serie de propuestas teóricas que, pues a su parecer, amplían la agenda de la geografía radical y desdibujan esa conexión estrecha que había entre lo radical y el marxismo, y lo abre hacia nuevas agendas, ¿no? Particularmente habla de tres grandes escuelas de pensamiento, que son el estructuralismo, el realismo en geografía y el posmodernismo. Y hace mención de algunos elementos alrededor, por ejemplo, de la geografía feminista, de cómo van apareciendo elementos que no solamente, digamos, relativizan la importancia de las relaciones de clase como principio fundamental de las formas de explotación dentro del capitalismo, sino la emergencia de otras formas de opresión, otras formas de dominación en el campo, por ejemplo, de la relación entre géneros o de las relaciones entre razas, y cómo eso se manifiesta en el espacio y produce socialmente el espacio, ¿no? Entonces ahí, digamos que a mediados de los años 80 van ganando fuerza esas otras agendas que en definitiva restan importancia a Marx. Entonces, bueno, dentro del campo del estructuralismo, que es esa primera agenda que pues va abriendo, digamos, en esta nueva etapa de la geografía radical, se sitúa una idea que también aparece y lo explica el propio autor desde los años 60, lo que tiene que ver con el estructuralismo en términos de una crítica al positivismo lógico, que como todos sabemos, pues parte de un principio epistemológico, y es que todo aquello que puede ser observado, medido, aprehensible a través de los sentidos, pues es lo que estructura la realidad. Es decir, la ciencia, según el positivismo, tendría que verse abocado a elementos verificables desde el punto de vista de la observación a través de herramientas metodológicas que respondan a un cierto canon para su conocimiento. Básicamente el estructuralismo señala que los fenómenos observables están determinados por estructuras subyacentes, ¿no? Entonces, de una u otra forma, esas estructuras subyacentes son reales a pesar de no ser empíricamente verificables o comprobables, ¿no? Entonces, ahí hay una crítica al positivismo y la influencia que va a tener a través de vertientes, por ejemplo, como el altuserianismo, que es una corriente francesa pues, de Marx, justamente tiene que ver con, digamos, en la geografía, con que los cambios en la distribución espacial de esos fenómenos dan cuenta de transformaciones estructurales subyacentes. Entonces ahí hay una crítica, una postura crítica frente al positivismo, entendiendo que el positivismo sería el campo hegemónico en la producción de conocimiento en la geografía, también dominante, y que el estructuralismo aportaría elementos para esa crítica. Ahora, eso implicaría una tensión señalada por nuestro autor, y es que básicamente el estructuralismo negaría o no plantearía de manera adecuada el problema de la acción humana. Es decir, si todo está, digamos, determinado, sobredeterminado por estructuras subyacentes, pues la acción humana, incluso la acción individual, serían vehículos sociológicos de ese elemento estructural, simplemente manifestaciones individuales muy particulares, atomizadas, de esa estructura subyacente, ¿no? Y eso, en opinión del autor y de una larga lista de autores, como Giddens desde su teoría de la estructuración, pues implicaría una cierta negación de la acción humana, ¿no? Entonces hay una primera respuesta a ese campo del estructuralismo.
La segunda vertiente crítica, que no es, digamos, no se recoge dentro del marxismo, pero que le ha aportado a la geografía, tiene que ver justamente con la idea del realismo, ¿cierto? Y es la posibilidad de generar una metateoría global para enmarcar esa diversidad filosófica al interior de la geografía. Es decir, parte de un supuesto que el autor llama, digamos, realista, pero que uno podría asociar al fundamento filosófico del materialismo, y es que la realidad es independiente de la conciencia. Es decir, la posibilidad de aprehensión de la conciencia tiene que hacerse una serie de elementos y de categorías de orden teórico, de un aparataje metodológico, pero en última instancia subsiste con independencia de la posibilidad de conocimiento pues de los seres humanos. Es decir, la realidad es independiente de la mente e independiente del proceso mismo de conocimiento. Entonces, ese elemento de realismo, pues, en última instancia, implica la posibilidad de identificar mecanismos causales, regularidades empíricas, elementos pues que ya habían sido aportados desde la tradición crítica de la geografía, pero que aquí se retoman con más fuerza y que son también una crítica pues al positivismo lógico. El tercer componente, que es básicamente toda la escuela que se va a desarrollar con menor fuerza desde los 70, pero que a partir de los años 80 va ganando mayor contundencia, es justamente la del posmodernismo, que es un debate abierto en contra del realismo, ¿no? Y que pues el posmodernismo tiene digamos, un origen en todas estas expresiones artísticas, culturales que se oponen pues a los grandes elementos del modernismo, particularmente en la arquitectura, pero el mismo autor denomina el posmodernismo como un programa de deconstrucción. Y un programa de deconstrucción en la medida en que su crítica y el sentido de su crítica está orientado a desmontar, a deconstruir pues las expresiones, digamos, de estas metateorías del marxismo, del positivismo, y más bien explicar la diversidad de la experiencia humana. Digamos, una diversidad de la experiencia humana que se manifiesta en contra de estos sistemas de pensamiento totalizadores. Reproduzco una frase que el autor que estoy aquí comentando menciona a propósito del posmodernismo, ¿no? Que está en la página 250. Y es que el posmodernismo trata de revelar la coherencia ilusoria que el sentido común impone a la complejidad del mundo. Entonces, este elemento de la deconstrucción propio del posmodernismo como una especie de rebelión en contra del principio de verdad, del principio incluso a veces de realidad, podría decir uno, y que impone pues el relativismo intelectual frente a las posturas, en este caso de la geografía. Entonces ahí tenemos estos componentes. Me parece que ya para hacer una síntesis, el autor se esfuerza, y eso es una de las apuestas metodológicas de este texto, por tratar de poner de fondo una serie de contextos teóricos, históricos, políticos, que permitan entender en qué condiciones se desarrollan los debates al interior de la geografía y dentro de ella, pues de la geografía radical, y cómo, pues en el curso de los años se ha venido contrarrestando la influencia del marxismo, pero digamos, y ahí quiero volver al argumento original, pues es un texto de Unwin, escrito en 1992, justamente en un momento en el que pues el marxismo, la posibilidad de una alternativa histórica al capitalismo estaba en vilo, se cuestionaba permanentemente, y creo que eso sí está, digamos, de eso está profundamente penetrado este texto que hoy les expongo, ¿no? Entonces creo que hay unos elementos ahí importantes. Creo que hicieron falta algunas cosas que siento yo vale la pena enriquecer el debate sobre la geografía radical o sobre la geografía crítica, que no son tenidas en cuenta y que me parece que son faltantes importantes. Es un saldo que valdría la pena cubrir con los aportes, por ejemplo, latinoamericanos a estos, particularmente de Milton Santos, digamos, geógrafos que realmente han aportado mucho a esta corriente de pensamiento, y noté con mucha extrañeza que en todo este recorrido, porque hace un análisis pues, de muchos autores, no aparece uno de los grandes referentes, ¿cierto?, de la geografía crítica anticapitalista, que es Henri Lefebvre, que ya desde los años 40 y 50 pues venía aportando elementos muy importantes a la geografía, incluso en franca oposición al estructuralismo althuseriano, ¿no? Es decir, me parece que omitir la importancia de Lefebvre en la elaboración de una agenda teórica y metodológica para la geografía
particularmente desde el paradigma de la producción social del espacio, de la manera como el capital y las relaciones de producción desarrollan una espacialidad propia, un control del espacio, de la reproducción de las clases trabajadoras, pues sí genera unos vacíos importantes en este documento, ¿no? Entonces, ubicaría eso, me parece que hay unos escenarios de referencia muy puntuales del autor, particularmente de la producción en Estados Unidos, hace algunos contrapunteos de lo que ocurre en Gran Bretaña, en Francia, pero repito, me parece que la ausencia de uno de los aspectos más importantes en este contexto teórico, que es el de la intensificación de la lucha social, pues en todo el mundo, ¿no? Es decir, los años 60 son, digamos, una década de profundos conflictos sociales, de unas tensiones alrededor de la dirección de los estados, de las sociedades, del ascenso de las luchas populares en América Latina. Me parece que haberle impreso, digamos, eso al análisis ayuda justamente a entender por qué la geografía radical o la geografía crítica pues tiene ese nivel de protagonismo justamente en esos años y por qué, obviamente no le vamos a pedir al texto, un texto escrito en 1992 que interprete lo que pasa ahora, pero porque hoy vuelve con una fuerza renovada todas estas aproximaciones a una geografía crítica que dé cuenta de las profundas contradicciones del capital. Creo que eso ya nos corresponde a nosotros y nosotras y sin duda pues este texto aporta en ese debate. Entonces, bueno, esos son los elementos. Les agradezco pues por su atención. Una disculpa por haberme extendido más de lo acordado, pero pues sin duda el documento daba esa densidad en los conceptos. Entonces, bueno, muchas gracias, un saludo y hasta pronto.